Honramos el nombre del Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te adoro, Señor, en esta tarde. Y glorifico tu nombre, Señor. Agradecemos, Señor, una tarde más poder estar delante de tu presencia y poder estar, Dios mío, reunidos para adorarte, Señor. Gloria a ti, Jesús. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Hermano Peter, que Dios le bendiga mucho. Hermana Niurka, gracias por estar ahí. Esther, Dios te bendiga a ti y a Josué. Pastor Miguel, gracias por conectarte. Hermana Isabel, bendiciones para ti y para Esteban. Que Dios les bendiga mucho. Aline, Dios te bendiga mucho. Que Dios os bendiga. Que la paz del Señor esté entre ustedes y en sus corazones y en sus hogares. Mario, Dios te bendiga. Un abrazo para Joana y para el niño. Hermana Inés, que Dios la bendiga mucho, juntamente con su familia, con su hogar. Esther, que Dios bendiga a tu mamá. Dios te bendiga, María. Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor. Estamos en esta tarde en nuestra última reunión a través de estos medios sociales, a través de las redes sociales, ¿no? Estamos en nuestra última reunión a través de los medios estos, porque si Dios quiere la semana que viene estaremos ya en nuestra iglesia congregados para honrar el nombre del Señor. Amén. Así que en este último día que vamos a transmitir a través de estos medios sociales, sino que la semana que viene estaremos transmitiendo, pero estaremos transmitiendo ya desde nuestra iglesia todos congregados. Amén. O la mayor parte de nosotros congregados. Y estoy deseando poder estar entre ustedes y poder compartir la palabra del Señor y disfrutar, mis hermanos, de su compañía y de una adoración unida, de una iglesia unida en adoración para el Señor. Así que en esta hora, hermanos, en este día que Dios nos permite adorar y glorificar su nombre, yo me gustaría que allá donde se encuentran pudieran estar en comunión delante del Señor. Amén. Miren, cada vez que nos ponemos delante del Señor debemos de tener una actitud correcta y debemos de tener un deseo en nosotros correcto para acercarnos a Él. Amén. La palabra del Señor dice que la hora es y la hora ha llegado en la que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, yo te invito en estos momentos a que empieces a adorar al Señor en el espíritu. Que apartes todo lo que estorba en tu corazón para adorar al Señor y todo lo que estás haciendo ahora mismo que realmente pueda entorpecer tu comunión con el Señor, lo apartes. Es decir, en estos momentos no hay televisión encendida, no hay nada que pueda entorpecernos. Aparta todo en estos momentos. Estamos reunidos para adorar al Señor. Yo tengo una palabra de parte de Dios para ti que me escuchas en esta tarde. Tengo una palabra certera y precisa para el momento que estamos viviendo. Tengo una palabra de parte del Señor para todos los que me estáis escuchando en estos momentos, que es necesaria y que es de vital importancia que esa palabra sea grabada a fuego en nuestras conciencias, en nuestros corazones y sea materializada. Por lo tanto, hermanos y hermanas que me escucháis en estos momentos, te pido encarecidamente que ores al Señor, que vamos a orar por 2 o 3 minutos y después entraremos a compartir la palabra del Señor. Así que dispón tu corazón en esta tarde porque el Señor tiene una palabra para ti. Gracias, Dios, en esta tarde te da mi vida y mi corazón porque podemos estar delante de ti para adorarte y para darte gloria. Señor, en esta tarde venimos tal y como somos, que vamos a ocultarte, Señor. Ante ti estamos desnudos, ante ti estamos descubiertos, nada absolutamente se esconde a ti, Señor. Padre, perdona nuestros pecados. Señor, somos pecadores que venimos delante de tu presencia, Señor, humillados, reconociendo nuestra miseria, nuestra incapacidad, pero venimos con la esperanza de saber, Señor, de que tú eres un Dios de misericordia y de amor. Y mirando siempre a la cruz del Calvario,
sabiendo de que Jesucristo, tu Hijo, pagó por nuestros pecados. Señor, en estos momentos nos humillamos delante de ti y pedimos perdón por todo lo que hemos hecho, hemos dicho, hemos pensado, hemos hablado. Señor, nos humillamos y rogamos que nos perdones, Señor. Padre, yo en esta tarde quiero rogarte por cada persona que se encuentra al otro lado, Dios mío, de este medio y que está viendo este vídeo, Señor. Yo te ruego, Señor, que el poder de tu palabra llegue a cada corazón. Señor, el único que puedes traer convencimiento eres tú, el único que puedes cambiar los corazones eres tú, Señor. Hemos sido testigos una y otra vez, Dios mío, en primera persona y también en otros, Dios mío, como tú has cambiado las vidas y los corazones con un solo mensaje, con una sola palabra. Señor, yo te ruego en esta hora que por amor a tus hijos y a todos los que han de ser salvos, Señor, tú traigas convencimiento en estos momentos de pecado y que traigas, Dios mío, conversión, Señor, a las vidas. Padre, el fin de todas las cosas es la glorificación de tu nombre, Señor. Por eso, en esta tarde, Señor, queremos proclamar que tu nombre sea glorificado, Señor, y que las almas, Dios mío, sean, Dios mío, suplidas en la necesidad que tienen en sus vidas y en sus corazones para la glorificación de tu nombre. Padre, en estos momentos ruego y suplico que pongas tu mano sobre todas las personas, sobre las familias, sobre los hogares, sobre los matrimonios, sobre todos los que están viendo este vídeo, porque la necesidad tú la conoces, Dios mío. Señor, seguramente al otro lado de este medio hay personas tristes. Yo te ruego en estos momentos que des consuelo a los que están entristecidos, Señor. Seguramente que al otro lado de este medio hay personas que no tienen fuerzas y yo te pido en esta tarde que tú les des las fuerzas necesarias que solamente puede transmitir tu espíritu y tu palabra. Señor, en estos momentos te ruego que levantes a los caídos, que fortalezcas a los débiles. Padre, en estos momentos te ruego, Señor, que tú vengas, Señor, con esos brazos tiernos, Dios mío, rodeando a todos aquellos que necesitan esperanza, Señor. El único, Dios mío, que genera la satisfacción plena en el alma eres tú. Señor, no soy el medio más adecuado para transmitir tu palabra, pero aquí estoy en debilidad y en humillación, entendiendo que dependo de ti, Señor, y que tú me ayudes en esta tarde, para que mis hermanos y mis hermanas sean bendecidos. Te ruego por la iglesia, los del camino, Señor. Gracias porque todo este tiempo nos has guardado y estás con nosotros. Te ruego por la iglesia en el mundo entero, Señor. Pon tu mano sobre cada iglesia, sobre cada congregación. Lleva a la verdad, Señor, a todos los que han de ser salvos. Padre, pon tu mano sobre los ministerios y pastores. Te ruego que la iglesia, los del camino, siga adelante, que crezca, que se multiplique, pero sobre todas las cosas, que se multiplique en aquellas personas que han sido convencidas y que han sido redarguidas de pecado, Señor. Señor, trae almas al arrepentimiento, que podamos crecer, Dios mío. Te ruega mi vida y te suplica mi corazón que utilices a la iglesia, los del camino, para que podamos, Señor, ser una luz en medio de tanta tiniebla y tanta oscuridad. Padre, en estos momentos te suplico por las misericordias, por tu amor, por tu gracia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Atiende nuestra súplica y nuestra oración en estos momentos. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor os bendiga y os guarde. Antes de entrar al sermón que quiero compartiros en esta tarde, quiero transmitiros que a partir de la semana que viene, si Dios quiere, estaremos ya congregándonos en nuestra iglesia y estaremos transmitiendo ya en directo desde nuestra iglesia. Con mucha alegría y con mucho regocijo esperamos ese momento para poder estar todos juntos, respetando las normas que nos ha impuesto el gobierno, las medidas de seguridad, evidentemente, para que todo sea en orden, hermanos. Pero con la alegría y con el gozo de saber que podemos mirarnos a la cara, podemos estar compartiendo todos juntos, hermanos, y podemos, hermanos, ser bendecidos en la congregación. Amén. Por lo tanto, la semana que viene estaremos transmitiendo desde la iglesia ya, si Dios quiere. Yo en esta hora, hermanos, y en estos momentos quiero seguir compartiéndoos de un tema muy importante, de un tema de vital importancia, de un tema, hermanos míos, que trasciende en estos momentos
y que es de mucha importancia. Amén. Quiero seguir compartiendo del tema de la integridad en medio de este tiempo. Integridad y sabiduría en medio de un tiempo donde la gente vive de una manera corrupta y donde la necedad es mucha, hermanos. Hermanos, yo la semana pasada os compartía que la integridad tiene que ver con los valores. Una persona íntegra es una persona que está enlazada a los valores éticos y morales. La falta de integridad es producto de la falta de valores, de la falta de ética, ¿verdad? Hoy en día más que nunca vivimos una crisis de valores a nivel mundial, a nivel social y a nivel de iglesia muy grande. Y esto es producto de que los pilares que sostenían esa moral han sido vapuleados y destruidos poco a poco, uno por uno. El diablo tiene hoy en día una herramienta poderosa en sus manos como nunca antes ha tenido, y es la herramienta de los medios de comunicación, donde a través de diversas informaciones nos bombardean nuestras mentes, nuestras conciencias, interfiriendo en la moral de las personas para así vapulear y eliminar esos valores que nos sostenían. Hermanos, la sociedad vive en momentos de crisis de valores, fruto de que el diablo, a través de los medios audiovisuales, está bombardeando a través de la manipulación mediática a la política, la sociedad, la familia y tantas instituciones que Dios ha creado. Por eso hoy en día necesitamos discernimiento para vivir en integridad. Necesitamos discernimiento para discernir los valores que siempre han sostenido no solo la sociedad, sino la iglesia, hermanos. Debemos de volver a los principios bíblicos donde se encuentran la mayor moral y la mayor ética. La falta de integridad hoy en día en el mundo cristiano, que es una evidencia que nadie podemos negarla, es fruto de que la iglesia no vive bajo los principios morales de la palabra de Dios, sino que ha encontrado otros principios donde sostenerse, principios que realmente son principios falsos y que no atienden a la verdad. Por lo tanto, hoy en día más que nunca necesitamos como pueblo de Dios discernir constantemente toda la información que nos lanzan a través de diferentes medios audiovisuales y poder contemplar lo bueno de lo mejor, poder hacer diferencia lo malo de lo bueno, hermanos, porque hoy en día el diablo es tan sutil que utiliza las medias verdades para engañar al pueblo de Dios. Hermanos, la integridad es un valor deseable, admirable y poderoso. La integridad en el mundo es un valor deseable por muchos, es admirable por muchos, admirado por muchos, y también es un valor poderoso. Incluso es frecuentemente admirado por gente que no vive en integridad. La gente que no vive en integridad admira a los íntegros. Así es, y esta es la realidad. Hermanos, hay gente que no vive con integridad, pero cuando la ve en otros, ha sabido apreciarla y hablar acerca de eso. Hay gente que vive totalmente en el mundo corrupto, pero cuando han visto a una persona íntegra, han sabido apreciar esa integridad. Mirad, hermanos, la integridad es un valor deseable, puesto que la mayoría quisiera poseerla, a pesar de que no están tratando de adquirirla necesariamente, porque no todo el mundo quiere pagar el precio que se requiere por vivir en integridad. La integridad es un valor que lo desea todo el mundo. Y la mayor gente, la mayor población, la mayoría de las personas desean ese valor, el valor de la integridad. Pero la realidad es que no todo el mundo posee esa integridad. Todo el mundo quiere poseerla, pero no todo el mundo quiere pagar el precio de la integridad. Porque para vivir en integridad hay que pagar un precio muy alto en un mundo de corrupción. Una persona íntegra es una persona sufrida. Una persona que vive en integridad es una persona que incluso va a sentir en sus propias carnes el rechazo de la gran parte de la sociedad, porque en un mundo de pérdida de valores y de pérdida de ética, todos aquellos que vivimos bajo la ética y la moral de la palabra, sostenidos por los principios de la palabra, vamos a ser rechazados, hermanos. Por lo tanto, el que quiera pagar el precio para vivir en integridad tendrá que pagar un precio muy alto hoy en día. En segundo lugar, hermanos, la integridad es admirable al punto que la gente que no la tiene solo puede admirarla en otros.
La integridad es un valor admirable al punto que la gente que no la tiene puede solo admirarla en otros. Y en tercer lugar, hermanos, es poderosa porque tiene el respaldo de Dios. Todas personas que están dispuestas a pagar el precio de vivir en integridad pueden disfrutar del respaldo de Dios. Y tengo que decirte algo, atento, esta es la primera que lanzo. Dios jamás va a respaldar lo que carece de integridad. Apúntate esta. Dios jamás va a respaldar lo que carece de integridad. En tercer lugar, he dicho que es poderosa porque la integridad lo que hace es que provee al que es íntegro del respaldo de Dios. Son muchas las personas que proclaman a Cristo pero que no viven en integridad, y el respaldo de Dios no está sobre esas personas, porque tengo que decir que Dios jamás respaldará a aquella persona que carece de integridad. Dios jamás va a respaldar lo que carece de integridad. Dios jamás va a respaldar el matrimonio que carece de integridad. Dios jamás va a respaldar la familia que carece de integridad, el pastor que carece de integridad, la iglesia que carece de integridad. No esperemos como iglesia el respaldo de Dios si somos una iglesia que no vive en integridad. No esperemos el respaldo de Dios si somos una familia que no vivimos en integridad. No esperemos como pastores el respaldo de Dios si no vivimos en integridad. Dios jamás va a respaldar a aquella persona o institución que no vive en integridad, hermanos. Cuando hablamos del respaldo de Dios, lo hablamos de múltiples maneras, hermanos. Dios respalda las oraciones de los que viven en integridad. Dios respalda los esfuerzos de aquellas personas que viven en integridad. Dios respalda las motivaciones de aquellas personas que viven en integridad, los proyectos de aquellas personas que viven en integridad. Todas son sus bendiciones, hermanos. Y no necesariamente porque Él es merecedor. Es decir, Dios no respalda a la persona que es íntegra con bendiciones porque sea merecedor de esas bendiciones. Como decíamos, porque todo es por gracia, pero Dios se complace en aquellos que tratan de caminar con integridad de corazón. Nada de lo que recibimos lo merecemos, aunque vivamos en integridad. Nada de lo que poseemos lo merecemos, aunque vivamos en integridad. Todo lo que recibimos es por gracia, pero también es cierto que las personas que vivimos o que tratamos de vivir en integridad, hermanos, son personas que son bendecidas por Dios. Quiero usar el texto de la palabra de Dios. Quiero utilizar un texto de la palabra de Dios para mostrar lo que estoy diciendo y respaldarlo de una manera bíblica. La integridad es admirada y reconocida aún por aquellos que no caminan en integridad. La integridad es apreciada y reconocida incluso por aquellos que no viven en integridad. Nos encontramos ante una discusión. Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 17, vemos aquí una escena muy particular. Dice la palabra del Señor: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos juntos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Esa era una trampa, hermanos. Los fariseos habían entretejido un plan maquiavélico para tratar de pillarle en una palabra mínima a Jesús para así poder llevarle a juicio, ¿entendéis? Esa era la trampa. Si dice que es lícito pagar al César, te vas a encontrar con los judíos. Si dice que no, te vas a encontrar con el gobierno. Es decir, dijese lo que dijese, él iba a encontrar una oposición y iban a encontrar un motivo para pillarle. Pero nota lo que ellos dijeron. Fíjate lo que ellos dijeron. Dice: sabemos que eres veraz, que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dios, gracias, Señor, por el ejemplo que nos has dejado en Jesús. De manera que le pusieron a Jesús una pregunta que cuando la responda lo fueran a atrapar, y obviamente no lo atraparon, hermanos.
¿Te das cuenta que aquellos que no caminan en integridad son capaces de reconocer la integridad en otros? Trataban de atraparle porque sabían que Jesús era íntegro. Ellos tenían la capacidad de reconocer la integridad en Jesús, hermanos. Y la pregunta es, ¿cuántos pueden reconocer y admirar tu vida de integridad? ¿Cuántos en estos momentos pueden reconocer tu vida de integridad? ¿Cuántos pueden decir, como dijeron de Jesús, sabemos que eres imparcial, sabemos que eres veraz, sabemos que no buscas el favoritismo de nadie? ¿Cuántos pueden hoy en decir, fulanito, fulanita es un hombre de Dios íntegro, es una mujer de Dios íntegra? ¿Cuántos pueden decir? Por eso yo digo que es poderosa, porque es capaz de convencer la conciencia y la mente de aquellos hermanos que no viven en integridad de corazón. Y eso tiene que ver con el respaldo de Dios también, hermanos. La gente puede ver en ti la integridad. La gente puede contemplar en ti, como contemplaron en Cristo los fariseos, esa integridad de una persona que hablaba con verdad, que era imparcial, que enseñaba el camino con verdad, que no buscaba el favor de nadie. ¿Pueden decir de ti y de mí eso hoy en día, hermanos? Hoy en día la integridad brilla por su ausencia. Hay mucho cristiano, pero poca verdad en los cristianos. Esa es la realidad. Hoy en día son muchos los que enseñan el camino de Dios, pero no lo enseñan con verdad. Hoy en día son muchos los que buscan a Dios, pero lo buscan por favoritismos. Lo buscan por alcanzar algún interés impropio. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos personas que puedan reconocerles por su integridad. Necesitamos en el mundo cristiano volver al principio de la palabra, para que los valores de la palabra de Dios y la ética de la palabra de Dios empiece a brillar en nosotros en medio de un mundo corrupto y necio. Sus enemigos notaron precisamente algo diferente en la persona de Jesús, porque la integridad deja huella y esa huella estaba en su mente. ¿Entendéis? La integridad deja huella en terceras personas. La pregunta es, ¿cuánta huella estás dejando tú, fruto de tu integridad, en las personas que viven alrededor tuyo? Porque las personas que viven en integridad, hermanos y hermanas, son personas que dejan huella en todos los que tienen a su alrededor. La pena moral que hoy en día tenemos, hermanos, es que no dejamos huella en nadie, fruto de nuestra falta de integridad. Hoy el cristianismo es un cristianismo, hermanos, que busca vivir de una manera la cual no hace referencia a la vida que se contempla en la palabra del Señor. Vivimos en un evangelio libertino, lleno de libertades que la Biblia no avala, hermanos. Sus enemigos notaron precisamente algo en Jesús. Notaron algo diferente en su persona, porque la integridad deja huella en las conciencias de las personas. Nosotros necesitamos ser capaces de llamar a las cosas como son, hermanos. Jesús no andó con rodeos, él fue veraz. Llamaba las cosas como eran. Oye, él no andaba con rodeos. Él no andaba endulzando las cosas, no, las cosas las llamaba por su nombre. Eso atiende a una persona íntegra. Reconocieron que Cristo era veraz, que enseñaba el camino de Dios, que no buscaba el favor de nadie, que era imparcial, hermanos. Eso estaba en su mente, ellos recordaban eso y por tanto tenían una cierta admiración por él. Aunque trataban de apresarlo, pero también lo admiraban. Mira, déjame decirte, los enemigos que nos rodean nos admirarán por nuestra integridad. Si hay algo que realmente causa admiración, es un pueblo íntegro. ¿Cuántos reconocen en tu vida que eres veraz? ¿Cuántos pueden decir, ese es un cristiano verdadero? ¿Cuántos hoy reconocen que enseñas el camino de Dios sin añadidos? ¿Cuántos hoy reconocen en tu vida que no buscas favoritismos, ni buscas complacer a nadie? Porque hay a veces que tratando de tener las iglesias llenas, buscamos favoritismos, buscamos relaciones que nos interesen entre los ministerios para alcanzar cierto renombre en el mundo evangélico, ¿verdad? No, hermanos, nosotros vivimos para la expansión del reino y tenemos que tener como modelo a Cristo de integridad, hermanos. Oh, hermanos, ¿cuántos reconocen en tu vida que eres imparcial y que lo único que buscas es favorecer el reino de Dios y obedecer la palabra de Dios?
Personas con poca integridad frecuentemente menosprecian a personas no veraces. ¿Me explico? Personas con poca integridad frecuentemente menosprecian a personas no veraces. ¿Te das cuenta que se reconoce la integridad a pesar de que no la tengas? Aunque las personas del mundo no vivan en integridad, pero reconocen y saben reconocer a los íntegros. Saben reconocer a las personas que viven en integridad. ¿Te das cuenta que se reconoce esa integridad? Personas que no tienen integridad se sientan en la iglesia y escuchan a un predicador sin integridad y frecuentemente pueden decir, eso es un fraude. Cuando los oyen pedir dinero o manipular a las personas, aunque esas personas no vivan en integridad, la predicación que predican esos ministros, fruto de su falta de integridad, ponen en evidencia que el mensaje es equivocado y que el mensaje es manipulador. Gente sin integridad reconoce a otros cuando están actuando sin integridad. La verdad es que hoy en día la iglesia del Señor, y nos metemos todos y sé quien pueda, estamos siendo juzgados constantemente fruto de la falta de integridad que tenemos. A la vez pueden admirar a las personas que tienen integridad. Por eso, incluso dentro de los paganos, hacen diferenciación entre los que son cristianos y los que dicen cristianos y no lo son. Ellos saben diferenciarlo mucho mejor que nosotros, hermanos. Los paganos saben diferenciar las personas que son íntegras de las personas que dicen que son íntegras y que no lo son. Esas personas identifican cuando la persona está tratando de ganarse al otro de manera interesada. Son astutos para eso, son sagaces para eso, hermanos. Personas no íntegras, cuando alguien está frente a ellos tratando de manipular sus mentes y su conciencia para ganárselos con alguna intención espuria, hermanos. Ellos pueden reconocerlo, eso también. Mientras tanto, eso no lo reconocemos nosotros y buscamos los halagos de la gente y nos halagamos los unos a los otros por buscar favoritismos. Pero la gente del mundo está deseando ver personas íntegras que no halaguen a la gente para buscar favoritismos, que no endulcoren el evangelio para ganar personas, no almas. Quiero que entendáis, nosotros los cristianos estamos llamados a ganar almas para el Señor, no a llenar las iglesias de gente, sino a llenar las iglesias de salvos, hermanos. De modo que de la misma manera en que la integridad puede ser reconocida por gente no íntegra, la falta de integridad también es frecuentemente reconocida por aquellos que tampoco la tienen, hermanos. Personas íntegras no dicen verdad solamente, sino la verdad. Me explico. Personas íntegras no dicen la verdad solamente, sino toda la verdad. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando digo una media verdad con la intención expresa de ocultar, yo acabo de decir una mentira. Por eso hay gente que no predica la totalidad del evangelio. Por lo tanto, la ocultación de parte del evangelio nos convierte en personas que no decimos la verdad. Decimos parte de la verdad. Y aquel que dice la parte de la verdad, hermanos, eso es mentira, eso es mentir. Debemos de ser, hermanos, íntegros en predicar el evangelio en todo su contexto. Evidentemente habrá personas que la predicación contextual de la totalidad del evangelio les va a hacer revelarse, hermanos, porque la palabra hace también revelarse a muchas personas, porque la palabra apunta al centro del corazón y al borracho le llama borracho y al mentiroso le llama mentiroso. Hermanos, la palabra dice lo que somos a la luz de la gloria de Cristo, a la luz de la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de vivir de integridad. Personas íntegras no dicen solo la verdad, sino que dicen toda la verdad. Y la pregunta es, hermanos, en medio de un mundo de mentira, donde la mentira es el orden del día, ¿qué es lo que está pasando que la verdad no está brillando? ¿Qué es lo que está pasando que en el mundo cristiano la verdad no brilla con esa luz radiante, hermanos, con esa luz cegadora, hermanos, que tenía que cegar a todo el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Fácil, no estamos predicando la verdad en todo su contexto, porque queremos mantener a personas, no a almas. Quiero que me entendáis, porque la verdad predicada en todo su contexto nos puede llevar a vaciar muchas iglesias, porque el evangelio
predicado en todo su contexto, nos puede llevar a perder muchas personas que económicamente contribuyen con la iglesia. Pero hermanos, así nos quedemos solos. La verdad tiene que ser predicada en toda su contextualización, hermanos. Cuando digo una media verdad con la intención de expresar algo, prácticamente estoy diciendo una mentira. Segundo lugar, la persona íntegra habla con claridad. Hermanos, hoy más que nunca lo que necesitamos dentro del Evangelio son hombres de Dios y mujeres de Dios. Por favor, hablemos con claridad. No seamos ambiguos en nuestra forma de hablar. Debemos de hablar, debemos de definirnos, debemos de exponernos públicamente, hermanos, que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo y que representamos al reino de Dios en la tierra. Hermanos, la persona íntegra habla con claridad. No sé si usted ha conocido personas que hablan por metáforas laberínticas. Te hablan a través como de metáforas y te empiezan a rodear de una manera que te cuentan un laberinto para decirte algo, pero tú no entiendes nada, más o menos como los políticos de hoy en día, que para decirnos una cosa nos andan con 40 laberintos para decirnos algo que ni siquiera entendemos. La manera de decirte algo a través de esas historias laberínticas, al final tú no sabes lo que la persona te está tratando de decir. Prácticamente es que te están tratando de ocultar algo, hermanos. Estaba tratando de decirte algo como ocultándote algo a la vez. Y eso no es una persona íntegra, hermanos. Jesús no andaba con laberintos. Jesús hablaba directamente. Juan el Bautista llamaba a las personas por su nombre. Predicaba el Evangelio y lo llamaba todo por su nombre. Jesús predicó el Evangelio y a todo lo llamó por su nombre. Hermanos, no andemos con rodeos. Prediquemos el Evangelio con amor. Sí, tengamos compasión de las personas, por favor. Dios lo ha tenido con nosotros. Pero seamos claros. Basta ya de ambigüedades. Basta ya de dobleces en nuestras palabras. Basta ya de ser ambiguos en nuestra forma de hablar del Evangelio y en la forma de expresarnos. No andemos ocultando nada. Lo que necesitamos son hombres de valor, mujeres de valor, que prediquen la verdad, que hablen la verdad y que no ande con rodeos, que la gente que no quiere palabreros, que la gente busca personas llenas de amor, llenas de humildad, que digan las verdades mirando a los ojos, hermanos. Si eres íntegro, hablas con claridad. No necesitas un laberinto para decir las cosas. Si tú vives en integridad, vas a hablar con claridad. No vas a andar con rodeos, tratando de justificar lo injustificable para decir lo que tú quieres decir y no lo que realmente es. Amén. El laberinto es mi intención de ocultar la verdad. Eso ya es lo que utiliza la mayor parte de la gente. Por eso la gente cuando te habla, la gente del mundo te habla con rodeos. Pero los hombres de Dios hablamos directamente. Las mujeres de Dios hablamos directamente, con integridad, hermanos. Oh, hermanos, cuánta falta de valor y de valores tenemos en medio del cristianismo hoy en día. La mella que ha hecho los medios de información del mundo, lo que el diablo está utilizando para minar las conciencias y la moral de la sociedad, también ha afectado a la iglesia. Hoy en día somos muy mundanales, vivimos de una manera muy mundanal, pero tengo que decirte algo. Solamente los que permanecen en Cristo y en su palabra son verdaderos cristianos, hermanos. Lo demás son copias falsificadas de lo que es un cristiano. Pero el cristiano verdadero es un cristiano que vive en integridad, aferrado a la palabra del Señor y a los valores bíblicos, hermanos. Si eres íntegro, hablarás con claridad. La persona íntegra honra sus compromisos, honra sus promesas, honra su palabra. Hermanos, necesitamos en el mundo cristiano personas que vivan en integridad, que honren los compromisos. Cuando te comprometas en algo, acábalo, cúmplelo, porque lamentablemente en el mundo cristiano prometemos mucho y cumplimos poco, porque lamentablemente en el mundo cristiano prometemos mucho y hacemos muy poco, porque lamentablemente en el mundo cristiano, hermanos, damos muchas veces nuestra palabra y la incumplimos constantemente. Y eso que lo hagan los mundanos tiene paso porque viven en el mundo de las tinieblas y bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Pero que lo hagamos los cristianos, hermanos. Vivimos en un mundo donde la iglesia tiene que brillar en integridad y no lo está haciendo. La falta de integridad es más que evidente en medio del cristianismo, en medio de las iglesias, en medio de los pastores, hermanos.
La persona íntegra honra sus compromisos, sus promesas y su palabra. Y la única razón es porque es honroso. Amén. Porque busca honrar y glorificar el nombre de Dios. Una persona que cumple su palabra está honrando a Dios. Una persona que cumple sus compromisos está honrando al Señor. La integridad honra al Señor, hermanos. Es algo que nuestra cultura, nuestra sociedad y la iglesia adolece hoy en día, hermanos. Cuando usted promete, cuando usted debe cumplirlo, cuando usted promete algo y debe cumplirlo, y si esa noche usted no puede dormir, es mejor que no duerma y que lo cumpla. Es mejor que no duermas y que lo cumplas, hermano mío, hermana mía. Es más honroso no dormir y cumplirlo que dormir y no cumplirlo. Esa es la verdad, hermanos. Hoy en día la falta de integridad en el mundo cristiano es tan grande, hermanos. Parece ser que el Dios nos está dando toques de atención. Estamos atravesando, todavía no hemos salido de una pandemia que nos ha tenido que hacer pensar cuál ha sido nuestra integridad, que nos ha tenido que hacer mirar hacia adentro de nosotros mismos y para ver la falta de integridad que tenemos. Y hermanos, los toques de atención que Dios nos da, al igual que daba toques de atención al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, no están sirviendo para nada, hermanos. Al igual que Dios daba toques de atención al pueblo de Israel cuando les permitía ser deportados a Babilonia y sufrir por medio del sufrimiento que volvieran a la integridad, no servía para nada. A sí mismo hoy en día, hermanos, Dios está dando toques de atención a su pueblo para que vuelva a la integridad, a los principios bíblicos donde se sujeta los mayores valores y la mayor moral que un hombre puede obtener hoy en día, hermanos. Fue lo que Cristo dijo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hombres y mujeres de valor que vivan en integridad es lo que necesita la iglesia de hoy en día. Antes de prometer algo, piensa si puedes cumplirlo. Mirad, hermanos, lo digo para mi propia vergüenza. Esta es una enseñanza que yo la he aprendido a base de golpes, hermanos. Porque muchas veces con nuestra buena intencionalidad prometemos muchas cosas que no cumplimos. Pero nuestro testimonio y nuestro nombre, como el nombre de Dios y nosotros como hijos de Dios, está, hermanos, en entredicho, fruto de nuestra falta de integridad en nuestros compromisos. Si no vas a poder cumplir algo, no lo prometas, por favor. Personas de integridad. La persona de integridad tiene que ser una persona reflexiva, hermanos. Por tanto, ellas piensan antes de comprometerse. Tienes que evaluar tus compromisos. Tienes que evaluar si puedes comprometerte a algo o no. Porque, hermanos, nos jugamos mucho. La gente se va a acercar al Señor, no solo por la palabra del Evangelio predicada, sino por la palabra del Evangelio vivida en nosotros. Amén. Personas de integridad tienden a ser reflexivas. Tengo que decirte en esta tarde, haz lo indecible en el día de hoy para que la palabra que tú has prometido se cumpla. Haz lo que tengas que hacer para que lo que prometiste lo cumplas. Haz lo que tengas que hacer para el compromiso que hiciste a Dios lo puedas cumplir. La persona de integridad es capaz de tomar decisiones que desfavorecen su posición o sus propios intereses. Hermanos, las personas que vivimos o que tratamos de vivir en integridad en el mundo cristiano son personas capaces de tomar decisiones que les van a desfavorecer, que les van a perjudicar, que sus intereses se van a ver dañados. ¿Puedes creer esto que te estoy diciendo? Una persona que está dispuesta a vivir en integridad debe ser una persona que tiene que estar dispuesta a ver perjudicados sus propios intereses. No sé si tú lo puedes creer, pero esto es real y esto es bíblico. Seas capaz de tomar una decisión contraria a lo que a ti te va a favorecer, hermanos, pero es lo íntegro. Debemos de ser capaces de tomar decisiones que nos van a desfavorecer, pero será lo íntegro, hermanos, porque déjame decirte, si nosotros no somos capaces de tomar decisiones que a mí me van a desfavorecer, probablemente no deberíamos estar en la posición que estamos. Mira, como pastor te lo digo, si no soy capaz de tomar decisiones que me van a perjudicar, es mejor dejar de ser pastor. Porque voy a tener que tomar muchas decisiones, muchas veces que van a ir en contra de mis propios intereses. De hecho, la mayor parte de las decisiones que tomamos nos perjudican a nosotros mismos, pero honran el nombre de Dios, hermanos. ¿Y nosotros a qué somos llamados?
¿A buscar el favoritismo o a buscar que el nombre de Dios sea glorificado? Tú deberías de tomar decisiones porque son íntegras y no porque te favorecen o te desfavorecen. El problema que tenemos en el mundo cristiano es que las decisiones que tomamos las tomamos en base a si nos favorecen en esas decisiones o si no nos favorecen. Pero el pueblo de Dios y los hijos de Dios no toman decisiones en base si una decisión me favorece o no me favorece. Toman decisiones en base de esto es íntegro o esto no es íntegro. Hermanos, nuestras decisiones deben ir enfocadas a honrar el nombre de Dios. Y eso muchas veces te va a perjudicar. Muchas decisiones que tomes en tu vida van a honrar a Dios, pero van a perjudicar tus intereses. Y necesitamos hombres de valor, mujeres de valor, que estén dispuestos a sacrificar sus intereses por honrar el nombre de Dios. Vivir con integridad en el mundo cristiano ante un mundo corrompido nos va a llevar muchas veces a perjudicar nuestros intereses económicos, a perjudicar nuestros intereses familiares. Hermanos, debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestros intereses para que el nombre de Dios sea glorificado. El no poder hacer eso es una falta de integridad. Eso es algo que debemos pensar y meditar, hermanos. Es algo que refleja el carácter de Cristo en nosotros. Una persona que realmente puede proyectar el carácter de Cristo es aquella persona que realmente no vive por favorecerse o que no vive por tener unos intereses, sino que vive por vivir en integridad, agradando al Señor en todo, aunque sus intereses sean tocados o quitados o arrancados o destruidos, hermanos. En ocasiones me he visto, hermanos, en una situación en la que he tenido que decir, esto no me conviene, pero es lo que hay que hacer. Yo no sé si tú lo has pasado eso, yo sí. En ocasiones me he visto en circunstancias en las que he dicho, esto no me conviene, pero es lo que hay que hacer. Aunque a mí me perjudique, aunque a mí me haga daño, aunque me haga dolerme, esto no es lo que me conviene, pero es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es lo ético, es lo moral, es lo íntegro, hermanos. Porque nosotros no vivimos en base a lo que nos conviene, sino en base a lo que dice la palabra del Señor. Y el cristiano que vive bajo los parámetros bíblicos, el cristiano que vive bajo los parámetros de la moral y de la ética bíblica es una persona que está dispuesta a sacrificar lo que más ama con tal de honrar el nombre del Señor. Amén, hermanos. Debes de hacerlo simplemente porque es lo íntegro. Y no hay otra razón. Porque es lo honroso. Nosotros somos muy pragmáticos y tendemos a hacer lo que nos conviene, lo que es más fácil. Nosotros vivimos en un cristianismo que siempre hacemos y tomamos decisiones en base a lo que más nos conviene, a lo que menos trabajo nos causa y a lo que más fácil de realizar. Pero mi pregunta es, ¿cuál es lo íntegro? ¿Cómo debemos de tomar las decisiones? ¿Cómo debemos realmente movernos y andar en el mundo que vivimos, hermanos? Nos gustan las cosas fáciles, pero en el Evangelio no hay nada fácil. Nos gustan las cosas cómodas, pero en el Evangelio no hay nada cómodo. De modo que las cosas que dan trabajo tiendo a no realizarlas. Cuando nos encontramos en el mundo cristiano, con circunstancias donde requieren integridad, donde requieren esfuerzo, donde requieren trabajo, esas cosas las apartamos a un lado. Porque hoy en día nadie quiere esforzarse. Hoy no quiere nadie trabajar para la obra de Dios. Queremos un Evangelio cómodo, un Evangelio, pues eso, lo más fácil posible, pero eso no es lo honroso, hermanos. Nosotros somos muy pragmáticos, nos gustan las cosas fáciles, de modo que las cosas que dan trabajo no las hacemos. La razón que doy es eso da mucho trabajo. ¿Cómo voy a gastar tanto tiempo en realizar esta obra para el Señor? ¿Cómo voy a gastar tanto tiempo con esa persona? Eso da mucho trabajo. ¿Cómo voy a gastar tanto tiempo con esa familia? Eso da mucho trabajo. Pero hermanos, la razón que damos es una razón humana, no es íntegra bajo los valores bíblicos, hermanos, y tendemos a hacer lo que nos conviene. Nos gustan las cosas fáciles, de modo que las cosas que dan trabajo no las hacemos. Y la razón que damos es esta, eso da mucho trabajo. La última vez que yo vi la cruz, no me pareció fácil. ¿Has escuchado esto?
La última vez que yo vi la cruz, hermanos, que miré a la cruz, y eso ha sido esta mañana mismo, porque todos los días miro a la cruz. La última vez que miré a la cruz no me pareció nada fácil. Hermanos, para Jesús no fue nada fácil ir a la cruz, pero era lo íntegro. En el Getsemaní, cuando sus poros capilares se partieron y empezó a sudar sangre, Jesús de rodillas clamó al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, mas no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Hermanos, eso es íntegro, eso es integridad. Él no buscó la salida fácil, buscó la manera que a Dios le agradaba. Hermanos, hay muchas cosas que se nos va a demandar, que va a requerir un sacrificio enorme por parte nuestra, pero no queremos pagar el precio del Evangelio, no queremos vivir en la integridad que Dios demanda. La integridad genera sufrimiento, la integridad genera cruz, la integridad genera muerte. ¿Y cuántos están dispuestos a cargar la cruz? ¿Y cuántos están dispuestos a morir a sí mismos? Porque aquellos que no estén dispuestos a morir, aquellos que no estén dispuestos a cargar la cruz, no vivirán en integridad, hermanos. Nos gustan las cosas fáciles. ¿Y quién dijo que el Evangelio era fácil? El Evangelio no es fácil. El Evangelio es un Evangelio de cruz, donde todos los días tenemos que cargar con nuestra cruz, mirando hacia adelante, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Debemos de vivir en integridad, hermanos. En las iglesias la dificultad es la razón para no hacer algo. Mirad, hermanos, la dificultad debe ser vista como un reto para conquistarlo. Pero lamentablemente en las iglesias la dificultad o el gran esfuerzo es el atenuante que ponemos para no hacer nada. Sufrimos mucho los pastores porque no encontramos gente a nuestro alrededor capaz de sacrificar sus vidas. Somos comodones. Nos gusta dar lo que nos es fácil, pero no queremos sacrificar el tiempo. Hermanos, no queremos dar aquello que realmente nos cuesta, pero a Abraham se le pidió su hijo, lo que más amaba, y Dios te pide a ti tu vida. Lamentablemente sufrimos mucho dentro del pastorado porque nos encontramos muchas veces en solitario, porque hay gente que no quiere sacrificarse, o que si sacrifica lo fácil, pero no quieren gastar el tiempo, hermanos. Muchas veces la razón por la que no lo hice, hermanos, es porque daba mucho trabajo. Pero resulta que la manera que daba mucho trabajo era la manera íntegra de hacer las cosas. La dificultad debe ser vista como un reto para conquistar esa dificultad. No tiene que ser siempre así, pero muchas veces la forma corta no es la íntegra, es la más fácil. Y nosotros siempre tratamos de hacer las cosas de la forma más fácil, pero no siempre esa es la manera más íntegra de hacer las cosas, hermanos. De manera que el esfuerzo no debe ser un criterio a la hora de tomar decisiones. No tomes decisiones en base a esto es más fácil o esto es más difícil. Toma decisiones en base a esto es lo íntegro o esto no es lo íntegro. Esto es lo que agrada a Dios o esto no es lo que agrada a Dios, hermanos. La persona de integridad es una persona fiable, digno de confianza. Lamentablemente hoy en día hay muy pocas personas fiables, pero lo más triste es que en el Evangelio también brillan por su ausencia. La gente no busca, hoy en día no encuentra personas en las que confiar en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque se han llevado muchas decepciones. Porque, hermanos, fallamos tanto, erramos tanto. Hay tanta falta de integridad en nosotros los ministros que la gente ya no encuentra personas de confianza a las cuales abrir su corazón. Porque están heridos, porque han cometido una serie de pecados y no quieren a alguien que realmente les condene, sino a alguien que les restaure, hermanos. Vivimos en una generación donde simplemente mandamos la gente al cementerio y no las mandamos a los hospitales para que sean sanados, hermanos. Mira lo que dice el texto acerca de Daniel. Escuchar esta palabra del Señor. He dicho, la persona de integridad es una persona fiable, digno de confianza. No había persona más fiable y digno de confianza en ese tiempo que Daniel. Mirad lo que dice el texto acerca de Daniel en Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino.
pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Fíjense, hay unos hombres que tienen envidia de Daniel. Daniel se encuentra en la deportación de Babilonia, y él ha hallado mucha gracia delante del rey, fruto de su integridad. Este hombre es una persona de confianza para el rey. Ahora, los sátrapas que hay alrededor del rey, que eran hombres que aconsejaban al rey, sienten celos y ahora tratan de entretejer un plan para desacreditar y para tratar de apartar a Daniel, porque la integridad de él les causaba un dolor de cabeza. Daniel se destacó por ser fiel. ¿En qué áreas Daniel fue fiel? Fue fiel a Dios, fue fiel al trabajo que ejercía en el palacio junto al rey, fue fiel a su misión y fue fiel a su posición como profeta, a la verdad de Dios. Hermanos, Daniel brilló porque su integridad fue más que clara cara a Dios. Era una persona íntegra cara a Dios, era una persona íntegra en su trabajo, era una persona íntegra cara al rey. 120 sátrapas, investigadores, interesados en hacerle caer y no pudieron. No pudieron encontrar un argumento para hacerle tropezar, porque era un hombre que vivía en integridad, hermanos. 120 sátrapas interesados en hacer caer, no lo pudieron. Lo increíble de Daniel es cuando encontraron una manera de hacerlo caer, que incluso ellos mismos lo discutieron, tuvo que ver con la práctica de su fe. ¿Puedes creerlo? La única manera de hacer caer a Daniel era con la práctica de su fe. Era tan íntegro a la fe, Daniel, que trataron de elaborar un plan conforme a la fe que Daniel tenía. La integridad a la fe que Daniel tenía. ¿Te imaginas que una iglesia está llena de personas que cuando la investigan para ver si tiene una falta, la única falta que puedan tener es que su relación con Dios es demasiado íntegra? Pues esto es lo mismo que pasó con Daniel. ¿Te imaginas que cuando un grupo de personas investiguen a una persona, que la única atenuante que encuentren es que es demasiado íntegro en su fe? Pues esto es lo que realmente ocurrió con Daniel, hermanos. ¿Te imaginas cómo cambiaría la ciudad de Santander? ¿Cómo cambiaría este país, España? ¿Cómo cambiaría Europa, Latinoamérica, si las personas que dicen ser cristianas, cuando le investigan, la única falta que tienen es que llevan una relación con Dios demasiado bien? ¿Te imaginas cómo cambiaría la sociedad si realmente cuando investigan al mundo cristiano, el único atenuante que encontrasen fuese el atenuante que encontraron en Daniel, de que era demasiado íntegro en su fe? Lamentablemente hoy en día encuentran muchos atenuantes en nosotros que no tienen que ver con nuestra integridad en nuestra fe a Dios. Recuerda el texto de Daniel. Él sabía que no se podía postrar delante de la estatua por su relación con Dios. Estos hombres elaboran un plan, y en el plan es que todo el mundo se arrodilla ante una estatua y que a determinadas horas todo el mundo adore la estatua que el rey había mandado construir. Pero Daniel va a su casa, hermanos, a la hora donde se debe de adorar a la estatua. Daniel va a su casa y pudo haber hecho lo siguiente, ¿no? Como medida de precaución, cierra las ventanas, se arrodilla, ora a su Dios y nadie lo hubiese sabido. Pero el texto dice que Daniel abrió las ventanas como de costumbre. En otras palabras, si esto es lo que hago todos los días, no puedo empezar a esconderme ahora. Si esto es lo que he hecho siempre, porque ahora levanten una estatua y yo tenga una repercusión negativa y mi libertad esté puesta en peligro, ahora no voy a cerrar las puertas. Así me maten, así vaya a prisión, así hagan lo que quieran conmigo, las ventanas estarán abiertas y todo el mundo podrá ver que mi deber primero es con Dios, porque tu integridad está basada en Dios y no en los hombres, hermanos. ¿Te das cuenta cómo se comporta la integridad? ¿Te das cuenta, hermano y hermana mía, cómo se comporta la persona íntegra? La integridad no tiene nada que probar, nada que ocultar y nada que temer.
La integridad no tiene nada que probar. No me hace falta probar que soy cristiano, mi integridad me delata. La integridad no tiene nada que ocultar, porque el que vive íntegro vive sin nada que ocultar, es transparente, hermanos. La persona que vive en una integridad cristiana es una persona que no tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque todo es de dominio, de todos, hermanos. No tengo que temer nada. Y todo lo que puedan decir contra mí, lo que dirán serán mentiras, porque mi conciencia está limpia delante del Señor. Finalmente atraparon a Daniel en la excelencia práctica de su relación con Dios. El texto dice que él era fiel y ninguna negligencia él cometía. Pero la persona íntegra es diligente. La persona íntegra es diligente. Hace exactamente lo que se le pide, lo hace con prontitud y con competencia, hermanos. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Que las personas hagan lo que la palabra de Dios pide y demanda. Miren, hermanos, que aquí no se trata de que los pastores a golpe de látigo ordenemos. Que no se trata de que los pastores a golpe de ley tratemos de hacer que la gente obre. No, la gente tiene que mirar a Cristo para ser íntegra. Y para que obren conforme lo que pide la palabra del Señor, para que lo hagan con prontitud, lo hagan con excelencia y lo hagan con competencia, hermanos, porque es para la gloria de Dios, hermanos. El hacer algo a medias no es íntegro. Y lamentablemente hoy en día muchos actuamos de esa manera. En el mundo cristiano son muchos los que comienzan muchas cosas que las han dejado a la mitad. Hermanos, ¿cuántas obras inacabadas están? Oh, hermanos, el mundo cristiano es como una ciudad que se ha dejado a medio hacer. Son muchas las obras faraónicas que se han comenzado, pero que no se han acabado. Son muchas las personas que se propusieron construir, pero que hoy en día solo se ven esas edificaciones a medio edificar. La persona íntegra es diligente, hermanos. El texto dice que él era fiel, Daniel. Mi pregunta es, ¿cuántas personas hoy en día son íntegras en cumplir lo que un día iniciaron? La persona íntegra es diligente, hace lo que se le pide con prontitud y con competencia. El hacer algo a medias no es íntegro, hermanos. Hacer algo más o menos cuando podrías hacer algo mejor, eso no es íntegro, hermanos. Lamentablemente vivimos en un mundo cristiano en que la falta de integridad nos lleva a dejar muchas obras a medias. Yo no hago las cosas bien porque me pagan. Yo no hago las cosas bien porque me pagan. Yo hago las cosas bien porque merecen la pena que las haga bien, porque es para la gloria de Dios. Dice la Biblia, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. Hermanos, yo en mi trabajo secular, yo no trabajo porque me pagan. Oh, hermanos, yo busco la excelencia en todas las relaciones laborales. Busco la excelencia en todas las relaciones empresariales. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo primero que tienen que ver no tienen que ver un empresario. Lo primero que tienen que ver no es un comercial. Lo primero que tienen que ver es un hijo de Dios. Nuestra integridad es ahí, hermanos. Yo soy un representante de Dios cuando lo hago. ¿Cómo lo hago? Y en todo lo que hago. Representamos a Dios en todo lo que hacemos, en cómo lo hacemos y en cuándo lo hacemos, hermanos. Por lo tanto, siempre debemos de entender, hermanos, la integridad es un compromiso con Dios. La integridad es un compromiso con Dios, hermanos. Quiero acabar, porque estaremos varios días hablando sobre la integridad. De hecho, quiero adelantaros que los próximos sermones que compartiremos ya en la iglesia, si Dios quiere el próximo domingo, todos irán en relación con la integridad. Porque si hay algo que el Señor ha tratado con mi persona y mi vida en este tiempo, ha sido ver la falta de integridad, no solo en mí, hermanos, sino también en el pueblo del Señor, y que es algo que realmente tenemos que tratarlo de una forma muy, hermanos, exhaustiva. La cosa más difícil del mundo, en nuestra sociedad y en nuestras iglesias, es encontrar a una persona que dé seguimiento a las cosas. No nos hacemos responsables de las cosas como corresponden, hermanos. Hermanos, lamentablemente en el mundo cristiano y en las iglesias, lo que más sufrimos los pastores es que nos encontramos con personas con buenas intenciones que empiezan a realizar cosas y nosotros delegamos para que esas personas
pues trabajen para el Señor. Amén. Pero lo más lamentable es cuando esas cosas se dejan a medias y nos toca a nosotros acabarlas. Y nos cargamos aún más de trabajo. Hermanos, necesitamos personas que acaben lo que han comenzado. Cada vez que yo puedo pasar la responsabilidad o hacer lucir que la responsabilidad era de otros y no la terminamos, eso es falta de integridad, hermanos. Son muchos los que pasan la responsabilidad a otro, que lo haga el pastor, que lo haga el hermano, que lo haga la hermana. Eso es una falta de integridad. Dios te ha llamado a ti con un propósito claro y específico, el cual debes de cumplir. Vive en integridad y cumple con el propósito que Dios ha determinado. Tu tarea no termina cuando le pides a otro que lo haga. Tu tarea termina cuando la tarea se hizo y se acabó. Déjame decirte, tienes una tarea específica en la vida y desde que Dios te ha llamado y has pasado de muerte a vida, la tarea que Dios te ha encomendado para ti, debes de cumplirla. No cedas esas responsabilidades a otros. Todos ya tenemos una responsabilidad que cumplir y no podemos cargar con la responsabilidad que Dios te ha determinado a ti. Sé íntegro, sé íntegra con tu responsabilidad, hermano y hermana que me escuchas. Si me preguntas a mí cuál es la lucha mayor con la que yo me he encontrado y con la que tengo que lidiar, es con el seguimiento, hermanos, en las tareas que la gente emprende. Es la mayor lucha que he encontrado en medio de la iglesia. Porque no todo el mundo, hermanos, quiere... Son muchas cosas las que hemos iniciado. Y muchos son los que se han quedado en el camino. Por lo tanto, hermanos, quiero quedaros con esta palabra. En medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo lleno de falta de integridad, hoy más que nunca necesitamos personas que brillen por su integridad. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes, y yo incluido, estamos honrando a Dios? No se trata de hacerlo más cómodo, se trata de hacerlo íntegro. La integridad te hará sufrir, la integridad te hará padecer. Vivir en integridad y comportarte y obrar conforme a lo que la palabra de Dios dice, te va a hacer sufrir mucho. ¿Pero estás dispuesto a sufrir? Hermanos, si has pensado que el Evangelio es un camino de rosas, te confundiste. Vivir en integridad cuesta mucho. Pero tengo que decirte, la recompensa de los íntegros es eterna, es inamovible. Hermanos, nuestra recompensa está en los cielos. No vivimos en integridad para salvarnos, vivimos en integridad porque somos salvos. Amén, amén, mis hermanos. Vivimos en integridad porque es el único medio que tenemos para decirle a Dios te amamos. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, cada vez que tú vives en integridad, le estás diciendo a Dios te quiero. Menos palabra y más amor evidenciados por los hechos. Amén, hermanos. Que el Señor os bendiga, os guarde. Próxima retransmisión desde la Iglesia Los del Camino. Hermanos, ya sabéis que el aforo que tenemos es limitado y necesitamos saber qué personas van a congregarse el domingo en la iglesia. Por favor, poneros en contacto con el pastor Miguel para que él lleve una contabilidad de las personas que nos vamos a congregar, porque si no tendríamos que realizar 2 cultos. ¿Entienden, hermanos? Por lo tanto, en esta semana tenemos que organizar absolutamente todo. Si vas a congregarte el domingo, y espero que sí, por favor ponte en contacto con el pastor Miguel y confírmale tu asistencia. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Os amo con el amor de Dios. Iglesia del Señor, adelante, Cristo viene pronto.